Sol TV, entramos a nuestro cuarto bloque de nuestro programa que lo inauguramos el día de hoy. Buenos días Tarapacá, hasta mañana Santiago. En este cuarto bloque, amigos, vamos a recordar los episodios previos a la instalación del Día del Ejército el año 1932 por el presidente Leguía. Y lo hizo en memoria de que el 9 de agosto se celebra el Día de la Batalla de Tarapacá. Y al recordar el día de la batalla, el día de la batalla de Ayacucho, al recordar la batalla de Ayacucho, no podemos dejar de mirar el contexto internacional que estaba sucediendo en el mundo europeo y el contexto interno de América Latina. ¿Qué estaba ocurriendo en Europa? En Europa, España había perdido su hegemonía de potencia militar, económica, había crecido en ese momento Francia, e Inglaterra se presentaba como la potencia militar económica más brillante del mundo de esa época, y por lo tanto estaba ávida de conseguir nuevas riquezas, porque lo que ya tenían no le era suficiente, y con el siguiente antecedente de que Inglaterra, a través de sus corsarios que instauró en forma inoficiosa, que eran los que le robaban a la corona española todas las embarcaciones de oro, plata que venía, entonces tenían idea ya de lo que había en América Latina. Entonces, por supuesto, idearon un plan antes del año 1800, el plan Midland. Este plan Midland visualizaba ingresar por Mar del Plata, trasponer los Andes y llegar a liberar los pueblos de América Latina, Perú, Ecuador, lo que hoy día el virreinato del Perú, más el virreinato de la Gran Colombia. Entonces, esto no es casualidad que ese mismo movimiento lo haya hecho San Martín. En 1821 lo hace San Martín y sigue. Pero hay desencuentros, pero lo que nos importa a nosotros en el contexto interno es ver de que en América Latina los españoles que habían nacido en el Perú no tenían la menor idea de querer independizarse. El grito de independencia, es cierto, se dio con Túpac Amaru en el año 1781, fue la primera voz que se levanta en América Latina de protesta frente a la corona española, y por supuesto después Mateo Pumacahua dio también un pronunciamiento en el mismo sentido. Los hermanos de Cela y todos ellos, siempre han habido movimientos contestatarios por el maltrato que los criollos y también los españoles le daban al hombre andino, al hombre que verdaderamente era el dueño de la tierra. Entonces, con ese movimiento encuentran en Simón Bolívar un desafecto que, frente a la cantidad de impuestos que le ponía la corona española para exportar su café, es captado por los ingleses y le ofrecen el libre comercio. Tú vas a vender lo que quieras y vas a pagar una cosita pequeña más. Y este señor acepta, y encuentran a Francisco de Miranda, que era un hombre resentido porque es cierto que era español, pero obviamente nacido en las Canarias y era marginado. Entonces, frente a un hombre resentido, ¿qué mejor para cultivar un sentimiento de independencia? Y es así que Francisco de Miranda nutre de estas ideas revolucionarias a todos estos patriotas, entre comillas, que no eran más que interesados en la defensa de su interés personal. Por ello que como persona cuestiono esos gestos independentistas, porque no eran otra cosa que hipotecar su interés personal al interés del peruano propio de la América, el autóctono, el indígena, el hombre del Perú. Y tenemos que verlo así, porque fíjese, eso, por los hechos que han sucedido después de la independencia del Perú, podríamos decirle de que no tenían otro propósito más que justamente el de preservar sus intereses. Y por eso que Inglaterra visualiza primero captar a estos, entre comillas, patriotas, y captar, como les comentaba, el tema de Chile. ¿Por qué Chile? Porque en el año 1798 hay un movimiento en el interior del virreinato del Perú para que ese sector territorio del sur pase a formar una capitanía independiente del virreinato del Perú, le da autonomía, y eso correspondía a todo lo que es hoy día la Patagonia, tanto argentina como chilena, porque en ese momento eso era parte del territorio del Perú. Y entonces, ¿qué cosa ocurre? Que tratan de cautivarlo a estos señores porque ellos querían controlar el manejo del canal, que era el único paso obligado para trasladarse a la cuenca del Pacífico. O sea que necesitaba un estado tapón que los controle, y todo eso es parte del planeamiento estratégico que hace Inglaterra para la supuesta, la pseudo, la falsa independencia de los estados latinoamericanos. Profesor, me parece que Inglaterra, al apreciar la situación en América del Sur,
piensa que era más simple desestabilizar la periferia de las capitanías, porque el Perú era el poder real. Claro. Y además que el Perú era lo que le interesaba. Claro. Porque el resto no producía, era oro. Así es. Entonces, los marginales son los que vienen acá. Claro, exactamente, así es. Y entonces, cuando nosotros hemos mirado que después de la batalla de Ayacucho, después de la batalla de Junín, hemos visto que los españoles pues también estaban divididos acá. No nos olvidemos que acá se peleaba Pezuela con el virrey La Serna, ¿no? En donde unos preconizaban la continuidad del movimiento monárquico absolutista versus a los constitucionalistas. También hay que recordar que en España había habido la invasión napoleónica. Claro. Y eso separó a los españoles. Y también claro, ahí Fernando VII estaba expulsado prácticamente de España y quedaron los constitucionalistas. Pero eso retornó otra vez, recuperan su espacio. Y acá eso se dio con el movimiento tuvo su correlato en América Latina, o sea, en el Virreinato del Perú, el virrey La Serna con Pezuela se comienzan a pelearse. Bueno, en fin, uno propugnaba la parte monárquica y el otro la parte constitucionalista. Pero bueno, independientemente de esa pelea de gringos, también se dio en los peruanos, porque los peruanos de acá también simpatizaban con un sector monárquico y con un sector constitucionalista. También había un grupo militar poderoso que no se involucra en la guerra de batalla de Ayacucho y se va a Bolivia, como Olañeta. Claro, así como Olañeta. Y Olañeta después representa el poder constitucional, absolutista, y él se va al Alto Perú, que en ese momento era todavía peruano. Bueno, todo este movimiento es necesario conocerlo porque ya eran las pugnas internas. Y cuando llegamos al 9 de diciembre del año de 1824, bueno, lo que ya vimos en el 9 de diciembre de 1824, según algunos analistas ingleses inclusive, y otros españoles, dicen que ahí se consolida la traición. O sea, fue una batalla para que parezca batalla. ¿Por qué? Porque en realidad estaba conversado. Ya los que iban a quedarse en el Perú mantenían su poder económico, y eso se ve. ¿Saben dónde se ve eso, señores? En el acta. En el acta en el cual capitula el virrey La Serna. Fíjese las concesiones que se dan. Que no parece capitulación. No, eso dice, ya me abstengo de continuar luchando. Primer punto. Me respeta mi grado. Me respeta mis bienes y lo que tengo. También, segundo punto. Y mis grados militares. Claro, sus grados militares y lo que manejaban, el control de su territorio que ellos tenían en forma privada. Pero lo más grave, mi estimado Eloy, compatriotas, la deuda odiosa, estos malnacidos hijos de patria. ¿Sabe qué hicieron, estimados? El Perú pagó la independencia de Chile, pagó la independencia de todo. No cobraron. El Perú fue el Cojinova que pagó toda la deuda de la independencia. O sea, estos ingleses siempre han sido unos hijos de patria. Se cobraron. ¿Qué hicieron? Cobraron todo lo que pasó, lo cobraron al Perú. Sucre, yo no sé qué hacemos reconociendo monumentos a Sucre, monumentos a Bolívar. Por favor, votemos los del Congreso, estos malnacidos que nos hicieron pagar hasta hoy día y nacimos como república con una tremenda deuda. Y eso no puede ser, mi estimado Eloy, que lo sigamos todavía honrando a... Pero la proclama de Bolívar es bonita. No, la proclama puede ser bonita. Yo conozco a mujeres que le dicen a los maridos que lo aman y en otro lado están con el amante, ¿no? Eso no es, digamos, lo que nosotros deberíamos ser. Señores, tenemos que ser, como dicen, coherentes. Y tenemos que ser críticos con la historia. Nuestro Perú nace de mentiras. Todo este es un plan mentiroso en donde todos nos han mentido y nos han ocultado la historia. Y ahora que nos enteramos de que al final hemos pagado la deuda y la seguimos pagando hasta nuestros días, porque los seguros, la reaseguradora inglesa, los empréstitos lo hacían los bancos ingleses, y por supuesto que después se metieron los franceses. El Perú nace quebrado y no le importaba a los peruanos, así que ya que te quiten un pedazo de territorio. Hemos perdido, nosotros en la independencia mantenemos nuestro territorio tal como estaba en el virreinato del Perú. 1824, y yo sí creo que por influencia inglesa perdimos el Alto Perú, y en una actitud megalómana se le declara como Bolivia y su capital Sucre, estos dos operadores ingleses en el Perú para destruir al Perú. Y encima hemos pagado la deuda.
O sea, fíjense ustedes, nos quitan los asientos mineros de Potosí, que eran los más importantes de la época donde salía la plata y el oro, nos lo quitan y el Perú paga, ¿ya? Y entonces eso es lo que tenemos que decirle a los peruanos de aquí. Ni en el colegio, ni en primaria, ni en secundaria se dice esto. Inglaterra no podía aceptar, como ellos mismos lo dicen, una región tan poderosa como era el Perú, había que dividirlo. Y lo que es más, ¿cómo se consolida esto? Quienes han tenido la oportunidad de viajar a Londres van a encontrar que en una plaza hay un monumento a Bolívar. Ahora, si Bolívar no me ha hecho ningún favor, ¿por qué le hago un monumento? Tiene que haberle hecho favores enormes. Y ahí está el monumento a Simón Bolívar. La logia Lautaro, la que era inglesa, que es donde formaban parte los San Martín y Bolívar. Entonces, forman parte del concierto de división de la riqueza mundial, donde el Perú era importante. Y sigue siendo, sigue siendo importante. Sigue siendo importante su posición geopolítica y su posición geoeconómica. Nos hace que tengamos un poco de dignidad. Por eso que nosotros nos ven acá, como decía en el mundo, pobres pero eructando a pavo, pero bien orgullosos de ser peruanos, porque en realidad, amigos, nosotros sabemos lo que como país hemos significado a través de la historia, del incanato, a través del virreinato, a través de la república. Hoy mismo somos envidiados y más de uno quiere venir acá al Perú a invertir porque tenemos de todo. Y entonces, pero te digo, seamos bien justos. Como parte del ejército del Perú, porque sentía el ejército, estuvieron los hombres que lucharon en la campaña de la Breña, la gente, nuestros hombres del Ande, que se dieron, estuvieron en la batalla de Ayacucho, que murieron ahí por nosotros, en todas las guerras, estuvieron más que todos nuestros compatriotas del Ande, y que muchas veces engañados, disculpen que use este adjetivo, muchos estúpidos los discriminan como si no fueran parte de la tierra. No, y lo que es peor, cuando termina la batalla de Ayacucho y se hace un balance, resulta que solamente había 758 españoles, militares españoles, y todo el resto éramos los peruanos que estábamos en uno y otro bando. Y también hay que rendir nuestro homenaje a aquellos que, para no enfrentarse, se desertaron, abandonaron batallones enteros de patriotas que estaban en las filas realistas, se pasaron al lado peruano. Y bueno, muchos de ellos fueron los que nos contaron pues cómo era la ubicación de las tropas, etcétera, y nos permitió tener una gloria de las armas peruanas, ¿no? Y contra todo ello, en memoria de esa gesta independentista, es que nosotros, como Ejército del Perú, el 9 de diciembre rendimos nuestro homenaje al soldado peruano. Yo diría que el día del ejército debería ser el 7 de junio, o de la campaña de la Breña. Entonces vamos a promover un espacio, porque en verdad, cierto es que nosotros no deberíamos recordar el 9 de diciembre, el día del ejército, como el tema más importante de la historia del Perú. ¿Saben por qué? Porque ahí nos traicionan a nosotros. Debería ser el día de la traición, cómo nos dividen y encima nos hacen pagar la guerra de toda América Latina, que estaba dependiendo del virreinato, del Reino de España. Nosotros lo pagamos, la deuda odiosa, eso es importante. Y en Independencia hay restos que deja la historia de la presencia inglesa en la batalla de Ayacucho. Habían tropas de personal inglés, había un alemán también, militar alemán, pero habían personas que pertenecían al Estado europeo de Inglaterra. Ahí estaban en la guerra de Tarapacá. Miller era pues un británico, y él escribe eso en sus memorias, y bueno, nos hace conocer cómo es.